Cuando una mujer levante la cabeza. Damas y caballeros, bienvenidos a... The Podcasters, El día de hoy tenemos un tema bastante curioso. el cual es acerca de el rol de las mujeres en la sociedad y los cambios que han hecho a través de la historia. Para este podcast queremos empezar con un poema de la poetisa chilena Gabriela Mistral, la única mujer que se ha ganado un premio Nobel en toda Latinoamérica. Esto es La Bailarina. Esperamos que les guste este podcast y bienvenidos. La bailarina ahora está danzando, la danza del perder cuanto tenía. Deja caer todo lo que ella había, padres y hermanos, huertos y campiñas, el rumor de su río, los caminos, el cuento de su hogar, su propio rostro y su nombre, y los juegos de su infancia, como quien deja todo lo que tuvo caer de cuello y de seno y de alma. En el filo del día y del solsticio, baila riendo su cabal despojo. Lo que avienta en sus brazos es el mundo, que ama y detesta, que sonríe y mata. La tierra puesta vendimia de sangre, la noche de los hartos que ni duermen, y la dentera del que no posada. Sin nombre, raza ni credo, desnuda de todo y de sí misma. Da su entrega, hermosa y pura, de pies voladores, sacudida como árbol y en el centro, de la tornada vuelta testimonio. No está danzando del vuelo de los albatroces, salpicados de sal y juegos de olas, tampoco el alzamiento de la derrota de los cañaverales fustigados, tampoco el viento agitador de velas ni la sonrisa de las altas hierbas. El hombre no le den de su bautismo, se soltó de su casta y de su carne, sumió la cantura de su sangre y la balada de su adolescencia. Sin saberlo, le echamos nuestras vidas como una roja bestia envenenada, y baila así mordida de serpientes, que alcaritas y libres de repechan, y la dejan caer en estandarte, vencido o en guirnalda hecha pedazos. Sonámbula, mudada en lo que odia, sigue danzando sin saberse ajena, sus muecas aventando y recogiendo, jadeadora de nuestro jadeo, cortando el aire que no la refresca, única y torbellino, vil y pura. Somos nosotros su jadeadeo pecho, su palidez extangue, el loco grito tirado hacia el poniente y el levante, la roja calentura de sus venas, el olvido de Dios de sus infancias. Gabriela Mistral. Bueno, Joel y queridos oyentes, yo creo que para comenzar este podcast, lo primero que tenemos que hacer es un tipo de análisis, un análisis tal vez un poco sencillo a este poema de Gabriela Mistral, La Bailarina. Según algunos expertos en poesía, ellos dicen que Gabriela Mistral en este poema hace una crítica a cómo la sociedad muchas veces hace infeliz a una mujer porque la sociedad tal vez más centrada hacia los hombres de esa época, que la mayoría eran machistas, pensaban que los únicos que podían hacer algo eran los hombres y que las mujeres o solo estaban para la casa o solo estaban para la diversión de los hombres. Y Gabriela Mistral, este poema hace parte de una sección de Lagar que se llama Mujeres Locas, donde Mistral coge diferentes características que puede tener una mujer que no eran bien vistas por el machismo en esa época. Y yo creo que antes de saltar al otro charco del mundo, o sea, a Europa, yo creería que es importante centrarnos un poco en mujeres latinas. ¿Qué mujeres latinas han sido importantes para nuestra época y qué mujeres han hecho que sea posible el reconocimiento mundial de Latinoamérica y no solo nos conozcan por pobreza? Bueno, algo que me parece importante mencionar es que, como lo mencionaba Diana Uribe en su podcast de mujeres importantes de América Latina, el factor de educación es el más influyente en este caso porque las mujeres que han sobresalido en América Latina es porque han tenido un nivel educativo alto. Pues sabemos que aquí en América Latina no tenemos pues los estándares educativos superiores o tan superiores como lo tienen en Europa. Sin embargo, hemos llegado a sobresalir en estos casos. Entonces, por ejemplo, vemos incluso en la revolución de la Gran Colombia en contra de la corona española, a Policarpa Salabarrieta, a Manuela Beltrán, que lucharon y fueron fundamentales para la separación de la Gran Colombia de España. Fueron mujeres que tuvieron la valentía
de enfrentarse contra el gobierno español, de unir las fuerzas y luchar para la independencia de nuestro país. Además, vemos a nivel artístico Frida Kahlo, la representación que tuvo de América Latina y de México alrededor de todo el mundo, porque sus obras son reconocidas alrededor de todo el mundo, y esa calidad y esa magnificencia que tiene su arte es algo que nos representa. Vemos también, por ejemplo, a Rigoberta Menchú, la cual es la única indígena que se ha ganado el Premio Nobel de Paz. Ella es una representante de los derechos civiles de los indígenas alrededor del mundo, y promueve también al respeto de las etnias. También tenemos, por ejemplo, a Anita Garibaldi, importantísima en Brasil, a Eva Perón, el movimiento político que se creó en la Argentina en los años 40, que fue muy importante y fue tal vez uno de los pilares fundamentales para ese movimiento fue Eva Perón. Y pues ya tenemos de finales del siglo XX, del siglo XXI, a la escritora Rita Segato, y pues estas mujeres han sido fundamentales para la historia y la cultura de América Latina, el sentimiento y pues el movimiento que ellas han creado ha sido muy grande y ha cambiado la forma en la que nuestra sociedad piensa. Algo que mencionaste y es muy importante es este tema de la educación. Gabriela Mistral en su época criticaba en parte el feminismo de aquel entonces. Cabe recalcar que el feminismo contemporáneo, el feminismo de hace un par de años eran bastante diferentes. Este movimiento que vio Gabriela Mistral era un movimiento que solo tomaba en cuenta las opiniones de las mujeres de la élite. No se tomaba en cuenta la opinión de las mujeres campesinas, obreras, que estaban en la parte más de abajo de la pirámide social. Y acá comienza una revolución con escritoras como Alfonsina Storni o Juana de Ibarbourou, que comienzan a decir, oiga, ¿por qué solo las mujeres de clase alta, de educación, pueden opinar cuando realmente todas somos mujeres? Y es algo bastante importante porque acá también comienza a nacer este sentimiento de todas somos mujeres y todas debemos ser respetadas. Y es algo bastante curioso que ahora, gracias a esos pensamientos, nuestra sociedad en términos de feminismo es en parte unida. En nuestra era contemporánea, lastimosamente, cambia un poco estos valores porque muchas mujeres ahora solo buscan que las mujeres estén por encima del hombre, algo bastante erróneo. Y yo creo que acá en este punto cabe recalcar autoras colombianas y de diferentes partes de Latinoamérica y Centroamérica. Por ejemplo, está Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que le dio una total patada al machismo del oro, demostrando que las mujeres también eran capaces de hacer literatura y arte. Tenemos a escritoras colombianas como Soledad Acosta de Samper, Amiria de la Rosa, Rocío Vélez, Marbel Moreno o incluso Fanny Buitrago. Hay algo bastante curioso con esta última escritora y es que Juan Rulfo dijo que Fanny Buitrago es la mejor escritora latinoamericana porque escribe como hombre. Y Joel, yo te quiero preguntar, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Realmente esto es un comentario machista o algo así por el estilo? Pues tomando en cuenta, primero hay que tomar en cuenta que de cierto modo, tal vez en la época en que lo mencionó Juan Rulfo, no pudo ser directamente machista. Hoy en día sí, sí puede ser que mencionado como una opinión machista porque se está refiriendo pues a que como escribe igual que un hombre, pues entonces es buena, porque pues se supone que los hombres lo escriben muy bien. Sin embargo, hay que ir más allá y es a lo que me refiero, es la sociedad es como lo que va moldeando la sociedad es las opiniones, es decir, las personas basan sus opiniones dependiendo de lo que está viviendo el mundo en ese momento y lo que se cree, lo que se opina a nivel general. En ese punto me gustaría, por ejemplo, mencionar el inicio de este movimiento feminista que pues el principio es lograr una equidad, ¿sí? Que se ha tergiversado la idea, como se mencionaba en un artículo del periódico El País de España en 2018, que pues la idea de feminismo se ha tergiversado a que pues es la mujer superior del hombre, pero pues el inicio es la equidad, lograr una equidad
Y en un episodio del podcast de Diana Uribe de 2019 sobre la historia de las mujeres, ella menciona, por ejemplo, que en la civilización, en las civilizaciones nórdicas, al inicio de nuestra historia, la mujer tenía el mismo rol que el hombre, ¿sí? Se consideraba igual, que era una guerrera, que tenía el mismo poder y pues que tenía los mismos derechos. Pero fue en la Edad Media en donde este pensamiento cambió. En la Europa occidental fue donde la Iglesia Católica empezó a considerar que no, que pues el hombre tenía un rol poderoso y primario, la mujer no. Y digamos que se fue degradando ese rol de la mujer a través del tiempo. Vemos, por ejemplo, que han habido roles de mujeres muy importantes en estas épocas, pero porque su sociedad se lo ha permitido. Pongámoslo de esta manera, digamos en la monarquía británica, se puede mencionar que las mujeres que han sido monarcas porque la religión que puso Enrique VIII lo ha permitido, que es la religión anglicana, más no católica del todo. Eh, es, es una rama del catolicismo, pero es el anglicanismo. Y en este caso sí se permite que pues la mujer, así sea una mujer que sea la sucesora en la línea de sucesión, pueda ser monarca, a diferencia de los otros países de Europa que no lo permitían, sino que tenía que ser un hombre, así hubiera sido primero la primera primogénita una mujer. Y estos roles que han tenido las mujeres han sido muy importantes porque han sido fundamentales para el cambio. Incluso lo podemos ver desde Cleopatra. Diana Uribe lo mencionaba, que en esta época Cleopatra fue una de las mujeres fundamentales para el crecimiento del imperio de Egipto alrededor del mundo. Vemos como también las relaciones pues, que tuvo Cleopatra con Roma, en este caso, ayudó mucho al crecimiento del imperio. Y ella mencionaba que muchas de las mujeres que han tenido poder en estos tiempos han sido fundamentales para el cambio social. Isabel I de Gran Bretaña luchó contra España por el poder de América. Fue la que promulgó el crecimiento del imperio británico y también que ayudó a que el imperialismo español no creciera. Sí, en este caso pues no era beneficioso porque pues a las colonias no les beneficiaba nunca. Lo vemos con Victoria, que ya lo habíamos mencionado, y la revolución industrial, el crecimiento exponencial de una industria. Y es importante recalcar, que también lo mencionaba Diana Uribe, que Victoria y la época victoriana fue la que puso ese estereotipo de una familia victoriana, que el hombre es el que manda en el hogar, la mujer es la que se queda y los hijos obedecen, ¿sí? Y ese estereotipo se forjó tanto en aquella época, en el siglo XIX, que siguió hasta casi que finales del siglo XX, si así se le puede mencionar. Lo vemos también, por ejemplo, bueno, Isabel II en su monarquía, vemos que ya es una situación diferente porque pues ya la monarquía pasa a un estado secundario, como lo mencionaba en el anterior podcast, en el artículo que se había escrito en El País, que las monarquías pasan a un segundo lugar a principios del siglo XX. Sin embargo, pues se ve una influencia social grande, una influencia política incluso, pero más que todo nacionalista, por supuesto que es una figura de lo que significa su país. Sin embargo, no solo hablemos de poder, sino hablemos de movimientos pacíficos y sociales alrededor del mundo. Indira Gandhi, por ejemplo, importante, muy relevante para este movimiento social de la India, que era el de identificarse como una nación libremente y aparte de lo que era el Imperio Británico. Vemos a nivel político, por ejemplo, recalcar Margaret Thatcher. ¿Por qué? Ella fue primera ministra en un país donde son totalmente conservadores y para que una mujer llegara a su vida a ser primera ministra era muy complicado, tal vez algo que ni siquiera la misma Margaret Thatcher que mencionaba en una entrevista en 1977, cuando era ministra de Educación, ella mencionaba que mientras ella viviera no iba a haber una primera ministra mujer. Y ella lo logró, pero es relevante porque en una sociedad tan machista, que una mujer logre sobresalir, es un hito histórico. Y más allá de estos hitos históricos, los cambios que han hecho las mujeres en nuestra sociedad, sus ideales y que han demostrado que son más que capaces para lograr cosas maravillosas y lograr hacer un cambio por este mundo, se ven reflejados a través de la historia.
Olimpia de Gauche, un ejemplo magnífico, desgraciadamente, pues ella murió en la guillotina porque los revolucionarios franceses, más que todo el gobierno del terror de Robespierre, no le permitió, obviamente, exponer lo que eran los derechos de las mujeres y las ciudadanas. Y ya lo vimos con las sufragistas a principios del siglo XX para el voto en Inglaterra, pero por ejemplo Diana Uribe mencionaba que después de que se acabó la Primera Guerra, ya fue que ellas lograron el voto porque estas guerras fueron fundamentales para el crecimiento de la mujer. Se ve que ellas son muy independientes y que pueden lograr cosas que no se puede lograr de manera, o sea, que cosas muy grandes, mejor dicho. Y entonces a través de la historia, estos movimientos feministas, pues lo que lograron, lo que han logrado hasta el momento y lo que se ha promovido es la equidad de los derechos, que ellas también son capaces, y se ha visto, pues que se ha visto en la historia, que también son capaces de hacer cosas grandes. Eh, Sin embargo, pues estos últimos tiempos, digamos que el siglo XXI, como lo mencionaba de este artículo del País, se targiversa un poco la idea y pues ya empiezan a haber situaciones sociales cambiantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas mujeres promovieron fue la equidad porque ellas tuvieron los mismos derechos y demostraron que también eran capaces. Y también cabe recalcar que no solo en la política, sino también en las ciencias y en las matemáticas. Podemos ver, por ejemplo, a Marie Curie y a Rosalind Franklin. Marie Curie, la primera persona que ganó 2 premios Nobel, y acá hay que recalcar la palabra persona porque nos referimos entre hombres y mujeres, no solo entre mujeres. Entonces es una mujer que logró bastante, teniendo en cuenta que ella tuvo que lidiar con una sociedad en contra de ella, porque en Francia, por ejemplo, la rechazaban por venir de otro país y pues también la rechazaban por ser mujer. También vemos a Rosalind Franklin, que ella fue la que descubrió la doble hélice del ADN, que nos ha permitido bastantes avances a nivel biológico a la época. Y realmente cuando ella lo descubre, esto no sale en las revistas, en las revistas solo sale que se descubrió la doble hélice del ADN, pero hasta tiempo después sale que fue una mujer que descubrió esto. En matemáticas, por ejemplo, vemos a Ada Lovelace, la primera programadora, se dice, y una visionaria de la computación, y un área que está tan dominada por hombres. Es bastante curioso que una mujer, en cierta medida, haya sido la que más la impulsó, siendo la primera programadora. Eh, Obviamente acá en dinámicas sociales, como tú lo mencionabas, vemos a Olimpia de Gauche, que lastimosamente murió guillotinada, y con las sufragistas. Yo me quiero centrar en Emily Pankhurst. Ella era una de las líderes de las sufragistas y ella tenía un eslogan y era esto de hechos, no palabras, porque es que a ellas el Parlamento británico muchas veces le dijo, sí, 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 vamos a hacer que el voto para la mujer sea posible, sí, 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 vamos a hacer tales cosas por las mujeres, pero nunca lo hacían. Y entonces acá comienza esta lucha por las sufragistas, que fue un movimiento bastante fuerte, sobre todo en Gran Bretaña, pero lastimosamente llega un personaje macabro, un personaje que daña todo, y fue el primer ministro Asquith. Este era un señor antisufragista que pensaba que las mujeres no tenían nada que ver en la sociedad y que las mujeres solo se tenían que quedar en la casa. Y, y pues estas mujeres dicen, no, nosotros no podemos ir con este señor, y comienzan a crecer revueltas y revueltas y revueltas, y en un punto comienzan a hacer huelgas de hambre cuando son encarceladas, y acá comienza una masacre de cierta manera porque son alimentadas a la fuerza. El gobierno decía, no, son alimentadas a la fuerza para que sigan viviendo, pero esta alimentación a la fuerza traía consigo unas consecuencias psicológicas y físicas bastante fuertes, como por ejemplo, a nivel físico, muchas veces este tubo que se les metía por la nariz o la boca terminaba rasgando la garganta, e incluso muchas veces que caían en diferentes vías respiratorias, y esto ponía en riesgo la vida de las mujeres. Y por ejemplo, una mujer que fue Kitty Marion, que sufrió más o menos
232 alimentaciones a la fuerza. Ella llegó a un punto donde le pedía al doctor que no más, que le diera, en vez de comida, que le diera veneno, porque ella ya no soportaba este sufrimiento. Entonces vemos como muchas veces los hombres, por no perder el poder, porque al fin y al cabo yo creo que estas actitudes se hicieron porque tenían miedo, el miedo de que una mujer demostrara que también era capaces de hacer cosas. Y gracias a la pelea que dan las sufragistas, muchos médicos comienzan a decir, oiga, lo que está haciendo el gobierno no es nada ético, y después nacen leyes como el gato y el ratón, y esta ley decía que las mujeres que eran capturadas podían salir y cuando se volvieran a restablecer a nivel médico, debían seguir pagando su condena dentro de una cárcel. Todo para intentar sofocar al movimiento sufragista. También vemos en Estados Unidos, por ejemplo, a Rosa Parks. Rosa Parks fue una mujer negra que se negó a darle una silla a un hombre blanco y muchos historiadores y muchos analíticos dicen que esta mujer dio el inicio a lo que después comenzaría a ser una revolución social bastante fuerte para los negros en Estados Unidos, que como ya sabemos tuvo personajes como Martin Luther King. Y esta mujer fue apoyada y ella fue la que provocó un movimiento social a favor de la igualdad. Y comenzamos a ver todas estas dinámicas sociales que hasta la fecha de hoy vemos, que sí, que lastimosamente, como lo mencionas, se cambió totalmente algunas partes, y yo creo que acá es importante mencionar lo que decía Nelson Mandela, y era esto de que sí, a él los blancos lo encarcelaron muchas veces, a él los blancos lo humillaron muchas veces, pero no solo por ello significaba que él tenía el derecho de pasar encima de los blancos, porque al fin y al cabo todos somos personas. Sí, de hecho eso es muy cierto pues hemos visto alrededor del mundo que este pensamiento ha llegado a ser violento. Lo vemos con Indira Gandhi, ella fue la primera mujer en ser primera ministro de India. También logró un hito histórico y pues fue revolucionaria. También pues, tuvo dos oportunidades de ser primera ministra, pero ella fue asesinada en 1984 por movimientos antifeministas. Sin embargo, ella lo que promovía era la equidad entre derechos de los hombres y las mujeres. Sin embargo, muchas veces, también lo podemos ver en los movimientos de los años 60 y 70 en Estados Unidos, que el gobierno de Nixon, por ejemplo, aplicaba violencia contra las mujeres que salían a marchar, aparte de los manifestantes contra la guerra de Vietnam, venían a marchar por los derechos de las mujeres. Y pues la violencia siempre fue el medio que lograba pagar estos términos. Un personaje muy importante fue Katharine Graham. Ella fue la directora del Washington Post, una mujer directora de un periódico como el Washington Post en los años 70 y en los años 60, fue algo que no se había visto nunca. Y Diana Uribe mencionaba que esta mujer fue una de las mujeres que tuvo valentía de enfrentarse contra el gobierno y decirle y exponer las realidades sobre lo que estaba pasando en la guerra de Vietnam. Por lo tanto, también fue muy criticada y desgraciadamente desvalorada por muchos de los hombres. A lo que voy con todo esto es que desgraciadamente la sociedad machista, sí, digamos, ese temor que se ha tenido, que se mencionaba en el podcast de Diana Uribe, era que los hombres, pues en muchos términos, han hecho estos actos porque pues han tenido temor de que una mujer llegue a ocupar un puesto tan importante. Pero pues se ha visto que estos puestos que han ocupado los han ocupado de la mejor manera posible y han hecho aportes verdaderamente grandes. Por ejemplo, es importante mencionar a Virginia Woolf. Ella fue una escritora británica de principios del siglo XX, fue considerada una de las más importantes y fue una sufragista también que apoyó mucho. Más allá de estos personajes, es los movimientos que promueven y la equidad, porque de cierto modo todos somos seres humanos y en los términos podemos hacer, todos
pues estamos de manera equitativa de lograr cosas y de poder sacar pues nuestra humanidad y nuestro día a día, nuestro planeta adelante, porque se puede lograr. Y a pesar de la opresión que se le ha tenido a las mujeres por tantos años, han logrado cosas magníficas, hitos que nadie más ha podido lograr. Y es algo importante recalcar porque vemos que la importancia histórica que han tenido, incluso hoy en día, a nivel social, es algo que no se puede reemplazar nunca. Y yo creo que ya para comenzar a cerrar este podcast debemos pensar en las generaciones. Esto no es un problema que nació eh, ayer, que nació hace 5 años, que nació hace 3 siglos. Es un problema que lleva incluso desde antes de Cristo. eh, y es algo que ha pasado por generación en generación y en generación. Y se comienzan a pegar estos dichos, por decirlo de alguna manera, que son en cierta medida machistas, que son cosas que la sociedad debería eliminar, como por ejemplo que las únicas personas que lloran son las mujeres, cuando realmente los hombres también pueden llorar. Y vemos ciertas dinámicas sociales donde se dice, no, este trabajo solo es para un hombre. Obviamente hay ciertos trabajos que, pues sí, debido a una condición fisiológica, pues los hombres pueden emplear tal vez más fuerza, pero eso no implica que el día de mañana también pueda llegar una mujer que pueda emplear la misma fuerza. Por ejemplo, Colombia tiene ganadoras de medallas de oro en olímpicos de levantar pesas y no implica que por ser mujeres tengan que soportar un menos peso que los hombres. Eh, y la reflexión va por ese camino, en el decir de mañana, no decirle a nuestros hijos que las mujeres son algo más abajo, que las mujeres solo son para servir los placeres carnales de los hombres. Y también decirle a las mujeres que se tienen que hacer respetar, porque muchas veces lastimosamente las mujeres también pierden ese respeto criticando a las mujeres que quieren hacer un mundo mejor para ellas. Me gustaría mencionar a Emily Bronte, la escritora de Cumbres Borrascosas, la única novela que pudo publicar, y ella fue bastante criticada. Incluso Cumbres Borrascosas no se publicó a nombre de Emily Bronte, sino a nombre de Elise Bell. Elise Bell porque en ese entonces la sociedad británica decía, no, las mujeres no pueden escribir, que una mujer escriba eso es terrible, cuando realmente muchas veces las mujeres también tienen una forma tan hermosa de escribir y que no debemos decir solo porque antes los hombres eran los únicos que podían entrar a la educación, implica que también solo los hombres puedan hacer cosas mentales, solo los hombres puedan estudiar matemáticas. Eso realmente es tener una mente vacía, una mente que piensa en solo un género porque la gente así se lo ha inculcado porque la sociedad lastimosamente lo sigue inculcando de que las mujeres solo son aquel objeto sexual, lo vemos en algunas canciones, por ejemplo, y son cosas que tenemos que comenzar a eliminar, son cosas que acá no se trata de mañana decir, ¡pum!, limpiamos el mundo, porque es algo cultural, lastimosamente es algo que muchas veces va en la sangre, que lastimosamente muchas veces las familias se lo han pegado a las diferentes generaciones que critican a las mujeres, incluso las mismas madres muchas veces hacen parte de este machismo y tenemos que comenzar a cambiar eso. No sé, Joel, ¿tú qué opinas? Pues es un tema cultural, ¿no? Cultura, la cultura que la historia nos ha inculcado y con la que hemos crecido como seres humanos. Sin embargo, a lo que siempre vamos en los podcasts es que como humanos nosotros tenemos que trabajar es en comunidad, o sea, tenemos que trabajar es para el bien de todos, porque si no se acaba la humanidad. Eso lo mencionaba Jaime Garzón, tanto que hemos mencionado em, esa presentación que hizo en 1997, y es que al final de cuentas nosotros tenemos es que trabajar para un bien común, para salir adelante como humanidad, para avanzar, para evolucionar como humanidad. Y pues con estos sistemas, o sea, si seguimos con ese pensamiento de que la mujer no puede lograr lo mismo que un hombre, no es algo que nos ayude a avanzar, nos va a retrasar. Y lo mismo si estos movimientos feministas
que son exagerados, que son extremistas, llegan a mencionar que los hombres tampoco son necesarios. Eso no es cierto. Somos humanos, somos equitativamente, o sea, tenemos que trabajar de manera equitativa y todos podemos aportar algo. Esa es la verdad. Yo personalmente los invito a leer La guerra contra las mujeres de Rita Segato, un ensayo donde Rita le da un pro al feminismo y porque tanto hombres como mujeres debemos defender este movimiento que al fin y al cabo busca la igualdad. También los invito a leer autoras como Chimamanda Ngozi, una africana que ha tenido que darse valor por dos razones. Primero, porque es africana y es negra y mucha gente dice, no, los negros no pueden hacer nada. Igual que así Billie Holiday se tuvo que dar su lugar como mujer en el jazz. Y también pues esta mujer se ha tenido que dar su papel y decir, yo soy mujer y yo puedo escribir. Y también invito a las mujeres que se den su lugar, que acá no se trata de que si un hombre las trata mal, se queden calladas. Sabemos que vivimos en una sociedad complicada donde muchas veces a las mujeres no se les cree y invito a la gente a también eso, a que comencemos a creer en las mujeres, pero no creer ciegamente, sino creer con evidencias, porque también es importante eso. Y finalmente invito a los hombres que algún día tienen un grupo de amigos y este grupo de amigos hay uno que comienza a hacer comentarios machistas, comienza a degradar a la mujer, comienza a decir, no, mire, yo le voy a ser infiel a mi novia porque sí, porque es mujer y pues yo soy hombre y pues los hombres podemos hacer más cosas. Yo invito a la gente a decir, no, eso no se hace. Uno podrá perder un amigo diciendo eso, pero uno está intentando hacer un mundo mejor. Esperamos que les haya gustado este podcast y yo les tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más les intriga de este tema y del movimiento del feminismo? Los invitamos a que si están viendo este podcast en YouTube, lo dejen en la caja de los comentarios. Esperamos que les haya gustado este podcast. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como tpodcasters.co, en Twitter como tpodcastersco, y les agradecemos mucho que compartan con sus amigos este podcast para intentar concientizar y crear un pensamiento racional en nuestra sociedad. Yo soy Mauricio Tolosa y me encuentran en Instagram como AndrésM3006 y en Twitter como AndrésT3006. Y yo soy Joel Grimaldos y me encuentran en Instagram como @GrimaldosVadeosJoel y en Twitter como JGrimaldo07. Muchísimas gracias.